Saludos, estimados amigos. Mi nombre es Ángel Robles y colaboro en la oficina de evangelización San Andrés desde Guadalajara. Cada día 30 de septiembre, la iglesia celebra en la liturgia a San Jerónimo, como el día de hoy. A San Jerónimo se debe la traducción de una Biblia, de una versión de la Sagrada Escritura que se llama la Vulgata, porque es una edición para el pueblo. Es una edición que viene a cumplir lo que el Papa Francisco dice que es la inculturación de la palabra de Dios. Es una versión que por muchos siglos fue la versión oficial para los eruditos, pero también para el pueblo de Dios en la iglesia. Yo mismo tengo aquí entronizada el día de hoy un ejemplar de esta versión de la Sagrada Escritura. Es una joya, tiene más de 100 años, pero también quiero decir que es una versión que también puede ser lejana. ¿Por qué? Porque difícilmente puede accederse a la palabra de Dios a no ser que se conozca el latín. Es sin duda una joya, pero quiero compartir precisamente cómo puede ser cercana a nosotros esta palabra de Dios. Leyéndola, escuchándola, estudiándola. Y hoy quiero compartir desde la palabra de Dios lo que la misma palabra nos dice acerca de ella misma. Dice así en el libro del Deuteronomio, capítulo 30, versículos del 11 al 14. Deuteronomio capítulo 30, del 11 al 14. Porque estos mandamientos que yo te prescribo hoy no son superiores a tus fuerzas, ni están fuera de tu alcance. No están en el cielo para que hayas de decir, ¿quién subirá por nosotros al cielo a buscarlos para que los oigamos y los pongamos en práctica? Ni están al otro lado del mar para que hayas de decir, ¿quién irá por nosotros al otro lado del mar a buscarlos para que los oigamos y los pongamos en práctica? Sino que la palabra está bien cerca de ti, está en tu boca y en tu corazón para que la pongas en práctica. Palabra de Dios. Este es un texto de la Escritura que particularmente, personalmente, me gusta mucho, porque precisamente nos habla que la palabra de Dios no está inaccesible, no es inaccesible. La palabra de Dios no está lejana a nosotros. Por el contrario, la Biblia está más cerca de lo que podemos pensar e imaginar. La Biblia estuvo lejos en algún tiempo como libro, pero ya no. Contar 3 momentos de la historia, de nuestra historia. ¿Cómo fue teniendo carta de ciudadanía la palabra de Dios en el pueblo cristiano? En los siglos del segundo al siglo XV, hay realidades que necesitamos ubicar. Había muchas personas que no sabían leer, que no sabían escribir. No tenían acceso a la palabra entonces. Y además, hay otro elemento que necesitamos considerar. Había pocas Biblias. Casi no había ejemplares de la Sagrada Escritura que estuvieran a la mano de las personas. Eran muy caras las Biblias que existían. Tenían que copiarse a mano y eran procesos lentos y costosos. Una segunda etapa que podemos identificar es precisamente en el siglo XVI, los siglos siguientes. Aumenta el número de Biblias, sobre todo con la invención de la imprenta, pero también en ese contexto
aparece el tema de la reforma, aparece el tema protestante, y entonces se dan ciertas restricciones en la lectura de la Biblia. Pero también algo muy importante, y aquí es donde quiero poner el énfasis: los católicos pierden la costumbre de leer la Biblia. Se daba por hecho que se escuchaba la Biblia, la palabra de Dios, en la liturgia. Tercera etapa. A partir del Concilio Vaticano II, que se desarrolla de 1962 a 1965, tenemos la realidad que hay menos personas que saben leer y escribir. Ha cambiado eso. Ya muchas personas tienen acceso a la lectura, a la escritura. Se producen más Biblias a partir del Concilio Vaticano II y en diferentes y variadas lenguas. Se abren puertas entonces, hermanos, para la lectura de la Sagrada Escritura. Hay una sed, hay una efervescencia por acercarse al alimento de la palabra de Dios. Pero, también hay un pero. La gran mayoría de las personas no sabemos qué hacer con una Biblia. No sabemos qué hacer con la Biblia. Hay miles de Biblias, hay Biblias que te regalan por el bautismo, hay Biblias que se regalan para la primera comunión, hay Biblias que se regalan en la confirmación y hasta en el matrimonio se obsequia una Biblia. Hay padrinos y madrinas de Biblia. Pero desgraciadamente, ¿cuántas de estas Biblias quedan en el olvido porque no sabemos qué hacer con ellas? O cuando mucho, pueden quedar en un cuadro adornando otros recuerdos de aquellos acontecimientos por la vida sacramental de las personas. Esto es parte de la historia. Sin embargo, en el texto que acabamos de escuchar en el libro del Deuteronomio, nos afirma tres cosas que quiero compartir con cada uno de ustedes ahora. Tres cosas. Tres afirmaciones nos dice la Sagrada Escritura. Primero, la palabra está bien cerca de ti. Si tú tienes una Biblia en tu casa y no sabes qué hacer con ella, es momento de comenzar a hojearla, de comenzar a leerla. Hay infinidad de traducciones, unas con un lenguaje más accesible pastoralmente hablando, otras que son más para el estudio en un sentido más crítico de los textos, pero hay riqueza de la palabra de Dios en diversas traducciones y ediciones que se hacen de la misma. La palabra está bien cerca de ti, nos dice el libro del Deuteronomio. La iglesia ha abierto las puertas a la lectura de la Biblia de todos los fieles cristianos. Nos dice el Concilio Vaticano II en la Constitución Dei Verbum, que es la constitución que habla precisamente sobre la divina revelación, sobre la palabra de Dios. Y nos dice en el numeral 22, los fieles han de tener fácil acceso a la Sagrada Escritura. La palabra, hermanos, está cerca de cada uno de nosotros. Ya está a la mano, ya la tienes a la mano. Ya no podemos decir, está demasiado lejos para ir por ella. No, no está en el cielo, dice el texto de la Escritura. No está del otro lado del mar, la tienes a la mano. Por eso es tiempo de desempolvar las Biblias que podamos tener en nuestra casa, cuando han sido regalos en otro tiempo de nuestra vida por alguno de los sacramentos que hemos recibido. Segunda afirmación que nos da el texto bíblico del libro del Deuteronomio. La palabra está en tu boca. Cuando habla de la boca podemos intuir que es para la lectura de la Biblia, la lectura de la palabra. Pero no solamente una lectura personal, porque la lectura personal la puedo hacer yo mismo en silencio, fijando mi mirada en el texto. No, cuando nos dice el libro del Deuteronomio, la palabra está en tu boca, significa que es una lectura también para los demás, para que otros la escuchen. En la Sagrada Escritura escuchamos, leemos bienaventuranzas, algunas de ellas agrupadas, sobre todo en algunos discursos de Jesús. Pero hoy quiero compartir contigo
la bienaventuranza de la palabra de Dios. Una bienaventuranza que lo es también para ti ahora. Y quiero leerlo textualmente de la Sagrada Escritura en el libro del Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3. Allí vas a encontrar la bienaventuranza de la palabra de Dios. Dice así: dichoso el que lea y los que escuchen las palabras de esta profecía. Palabra de Dios. Dichoso el que lea y los que escuchen las palabras de esta profecía. Esta es una bienaventuranza. ¿Quieres ser feliz? Lee la palabra. ¿Quieres vivir en dicha? Lee la palabra de Dios. Y no solamente para ti, una lectura que sea de provecho también para otros, para los demás. Por eso la dicha, la felicidad, la bienaventuranza alcanza no solamente al que lee la palabra de Dios, sino a aquellos que escuchan también por aquella persona que lee. Fíjate la importancia entonces, hermano, de poder acceder a la palabra de Dios con una asidua lectura. Dichoso el que lea. Si quieres ser dichoso, dile al Señor en esta tarde que te dé su luz, su Espíritu Santo, para que podamos hacer un hábito de una lectura diaria, que puede ser un capítulo a la vez. Y en 6 meses estarás casi leyendo todo el Nuevo Testamento, por ejemplo. Esta bienaventuranza, dichoso el que lea, puede ser aplicada para ti ahora. Yo espero que tú comiences a ser dichoso porque lees la palabra de Dios. También el Concilio Vaticano II, en la misma Constitución Dei Verbum, dice en el numeral 25, todos los que se dedican al ministerio de la palabra han de leer y estudiar asiduamente la Escritura para no volverse predicadores vacíos de la palabra. Fíjate qué importante. Estudiar, leer asiduamente la Escritura para no volvernos predicadores vacíos, y completa este numeral diciendo de la palabra que no escuchamos en nuestro interior. Atención con eso, porque entonces la palabra de Dios está bien cerca de ti, está en tu boca para que la puedas leer. Tercera afirmación que encontramos en el texto primero que leíamos del libro del Deuteronomio. La palabra está en tu corazón. En la mentalidad judía se consideraba el corazón como el centro de los pensamientos. Quiere decir que hablar de que la palabra está en el corazón significa que está en nuestro pensar, está en nuestra memoria, está en nuestro entendimiento. La palabra está en tu corazón es, por lo tanto, que la palabra está en tus pensamientos. Y por esto necesitamos nosotros acercarnos a la palabra de Dios de una manera más sistemática, es decir, para estudiar la palabra de Dios. Jesús invita a los judíos en su tiempo a que investiguen en las Escrituras. Ustedes investiguen en las Escrituras, dice Jesús. Ellas son las que dan testimonio de mí. También el libro de los Hechos de los Apóstoles nos dice cómo los hermanos de Berea, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, aceptaron la palabra de todo corazón. Y después inmediatamente nos dice, diariamente examinaban las Escrituras. Diariamente. Es un acercamiento sistemático, gradual, pero también progresivo, para conocer más de lo que Dios es y de lo que Dios ha querido revelarnos en su palabra. Papa Francisco, el día de hoy, ha publicado una carta apostólica cuyo tema está desde el título mismo: amor a la Sagrada Escritura. Un amor, un afecto a la Sagrada Escritura. Las primeras palabras son estas:
de este documento que apenas hoy el Papa nos dio a la iglesia y al mundo. Una estima por la Sagrada Escritura, dice el Papa. Un amor vivo y suave por la palabra de Dios escrita. Una estima por la Sagrada Escritura. Aquellas Biblias que hemos recibido de regalo y que no sabíamos qué hacer con ellas, hoy ya tienes una propuesta. Estimarla, amarla, para comenzar a conocer a aquel que te la entrega, que te la confía en las manos. ¿Cómo la vas a conocer? Leyéndola y estudiándola. En este amor a la palabra, hermanos, estamos llamados, cada uno de nosotros, como dice también el Papa Francisco en esta carta que apenas hoy nos regala, estamos llamados a convertirnos en servidores de la palabra. Servidores de la palabra. Como enamorados de la carne de la Escritura, dice el Papa literalmente. Claro, esto lo hace como alusión a San Jerónimo, pero sin duda alguna que también es una exhortación para ti y para mí en el aquí y el ahora que nos toca vivir. Transformarnos, convertirnos en servidores de la palabra de Dios, como enamorados de la carne de la Escritura. ¿Qué significa todo esto? Que la Biblia no es un libro, como lo hemos venido afirmando. La Biblia es una persona, porque la palabra que Dios pronuncia es la palabra original, y esa palabra tiene un rostro, tiene un nombre, es una persona, es Jesús de Nazaret. La palabra que se hizo carne y puso su morada entre nosotros. ¿Quieres conocer a Jesús? Ve a la palabra. Leer la palabra. ¿Quieres conocer a Jesús? Estudia la palabra. Con asiduidad, con esmero, con entrega. ¿Cómo leer las Escrituras? Es el tema que hoy nos llevaba. Yo he querido motivarte, yo he querido compartirte la experiencia de que la palabra de Dios puede estar tan cercana como en un ejemplar, pero en una versión que no podemos leer. Tú y yo ya no tenemos ese problema. Ahora en nuestras manos están sagradas escrituras traducidas a nuestra propia lengua, para que podamos acceder a ellas en una lectura. Las escrituras son fuente de vida. ¿Por qué? Nos transmiten la palabra de Dios. Y por lo tanto, tomando algunos versículos del Salmo 119, que es el salmo de la palabra de Dios, es el salmo más largo en cuanto a contenido en la Sagrada Escritura. Tomando algunos versículos de este salmo precioso, 3 cosas por las cuales leer la palabra de Dios. ¿Y cómo leer la palabra de Dios? Leerla con atención, fijando en la medida de lo posible en aquello que más nos llama la atención, que más nos impacta. Segundo, leerla con devoción. Es Dios el que te habla. Y Dios quiere darse a conocer, y se ha dado a conocer de gran manera, dejando por escrito aquello que Él quiso revelarnos. Entonces, leer con devoción la palabra de Dios, porque es esto, palabra de Dios. Así decían los profetas. Palabra que me fue dirigida. Palabra de Dios, oráculo del Señor. Es palabra de Dios. Por lo tanto, la lectura debe de ser con devoción. Tercero, leer la palabra con fe. Sabiendo que lo que ya estamos leyendo en ella también se convierte en ese mismo momento en una promesa y quizá muchas de las veces ya en una respuesta de parte de Dios. Cuando leemos con fe, cuando oramos incluso la palabra, ya Dios nos está respondiendo en ella. El mismo Dios. Es la oración más rápidamente respondida por parte de Dios. La oración que hacemos con la palabra de Dios. Y hoy la iglesia nos invita bastante también a que hagamos una lectura orante de la palabra. Por lo tanto, la palabra que leas
es una palabra con la cual ya puedes estar orando también y Dios contestando esa oración. A Dios oramos, a Dios hablamos cuando oramos y a Dios escuchamos cuando leemos su palabra. ¿Quieres escuchar a Dios? Lee la palabra. Segundo aspecto de la propuesta de nuestra reflexión. La palabra de Dios hay que estudiarla. ¿Para qué estudiar las Escrituras? Más que cómo estudiarla, ¿para qué estudiarla? Y del mismo Salmo rescaté yo 3 elementos para decir por qué y para qué estudiar las Escrituras. Son las Escrituras quienes nos dan testimonio de Cristo, recordemos eso. ¿Para qué estudiar la palabra? Para aprender y entender. Aprender más de los misterios de Dios y entender más el plan de salvación que tiene para ti, para mí y para aquellos que dependen de nosotros. ¿Para qué más podemos estudiar la palabra de Dios? Para no olvidar las enseñanzas. Lo que Dios ha venido enseñando a su pueblo desde Israel hasta nosotros está en su palabra. Recordar las enseñanzas de Dios es un buen motivo para estudiar la Sagrada Escritura. Tercero, ¿para qué estudiar la Sagrada Escritura? Para ser iluminados. La palabra de Dios va a ser una constante lámpara que ilumine nuestro camino, nuestros pasos. Hoy en día que vivimos etapas oscuras, etapas de incertidumbre, etapas de no saber cuándo termina una situación que nos embarga, sin duda alguna que la palabra de Dios puede ser la antorcha, la luz que vaya guiando tu camino. Yo tuve la gran oportunidad, y digo gran oportunidad porque yo no la buscaba, no la esperaba tampoco. Fue la iniciativa de alguien, de un amigo mío que me involucró, que me invitó para comenzar a estudiar la Sagrada Escritura. Tuve la gran oportunidad de estudiar la Sagrada Escritura. Grandes maestros, tiempo aprovechado sin duda. Me formé también para dar formación bíblica. Sin embargo, quiero decirte, desde mi experiencia, nunca ha sido suficiente. Nunca. No creo que algún día yo pueda llegar a decir, ya es suficiente con lo que he leído o con lo que he escuchado de la palabra de Dios o con lo que he estudiado de ella. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es como una mina que entre más profundizas, entre más escarbas, sigues encontrando vetas de enorme riqueza. Por eso te invito a que si no has comenzado una lectura continua, periódica de la Sagrada Escritura, hoy puedas tomar esa decisión. Si no has tenido la oportunidad de que alguien te induzca, alguien te enseñe en el camino de la Sagrada Escritura, busca en tu parroquia, busca en tu diócesis, qué alternativas puede haber para que puedas entrar a una formación sistemática, gradual, permanente en el mundo de las Sagradas Escrituras. La palabra de Dios no está lejos. Tú y yo no la alejemos. No la mantengamos lejos. La tienes a la mano y sobre todo está en tu boca, está en tu corazón, para que la pongas en práctica, nos dice el libro del Deuteronomio. Quiero ir terminando esta reflexión con ustedes con las últimas palabras de este salmo que les he mencionado, del Salmo 119. Las últimas palabras. No me olvido de tu palabra. Qué hermosa afirmación del salmista para cerrar todo el itinerario que hizo
de descubrir qué es, qué hace y cómo actuar en función de esa palabra. Las últimas palabras. Y ojalá y tú las repitas conmigo ahora para decirle a Dios, no, Señor, no me olvido de tu palabra. Si tienes tu Biblia contigo, tómala, abrázala un momento y vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Te agradecemos, Señor, la confianza que depositas en cada uno de nosotros al depositar tu palabra en nuestras manos. No quiero dejarla solamente a la mano, en mis manos, no. Quiero acercarla a mi boca y a mi corazón. A mi boca para leerla y sobre todo para leerla y que otros en casa la puedan escuchar. Que otros en la comunidad la puedan escuchar. Y así como purificaste a Isaías con aquel signo, con aquella brasa tomada desde el altar, que le dijiste, mira, esto ha tocado tus labios, ya estás puro. Purifícanos, Señor. Purifica nuestros labios para que de nuestra boca salgan tus. Y esta palabra que ahora tengo muy a la mano, la tengo también muy cerca en mi corazón, como tú me lo afirmas. Una palabra que se arraiga, una palabra que me hace experimentar el amor por ti, Cristo Jesús. Como dice el Papa Francisco, refiriéndose a San Jerónimo. San Jerónimo llegó a convertirse en servidor de la palabra de Dios, como enamorado de la carne de la Escritura. Permítenos, Señor, también a cada uno de nosotros convertirnos en verdaderos, en auténticos servidores de la palabra, de tu palabra, así como enamorados de la carne de la Escritura. Virgen María, pedimos nos acompañes a contemplar a Jesús con los ojos de quien adora a Dios, con los ojos de quien contempla la gloria de Dios, en una forma tan sencilla, tan cercana, tan humana, así como nosotros podemos acercarnos al misterio de Dios con nuestros ojos, al leer y al estudiar la palabra de Dios. No, Señor, no me olvido de tu palabra. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Concluye el mes de la Biblia, pero no concluye el mes ni el tiempo de la palabra de Dios. La palabra de Dios permanece para siempre. Así es de que a partir de hoy, una nueva relación con la palabra, una nueva relación con Dios que te habla, que me habla en esta palabra suya. Que Dios te bendiga con la alegría de evangelizar.